Muy buenos días, estimados alumnos. Empezando mis labores académicas con ustedes, deseando sinceramente que se encuentren bien de salud, así como sus familiares, sin novedades que lamentar en medio de esta situación tan difícil. Pero tenemos que seguir adelante nosotros, cumpliendo con nuestras responsabilidades. Para eso, en esta oportunidad, vamos a tocar un tema que, de alguna manera, es algo conocido por nosotros ya. Sí. Tenemos nosotros en esta mañana, dentro del área de comunicación, el curso de lenguaje, el tema denominado variaciones lingüísticas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Hablando de variaciones lingüísticas, entonces tendríamos que ir suponiendo cambios, modificaciones, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en esta lección es justamente ver por qué se producen los cambios, por qué se producen las variaciones en una lengua. No solamente en el castellano, es en todas las lenguas. En todas las lenguas hay variaciones, ¿no? Entonces vamos a encontrar los factores del cual se tomen como causas, ¿sí? Y de esas estaremos viendo específicamente dos. Entonces en esta clase vamos a ver dos de las causas por las que las variaciones lingüísticas se producen en nuestro idioma, cuáles son sus características y cómo las podemos identificar. Tenemos nosotros entonces, en primer lugar, vamos a entrar a una pequeña definición, ¿sí? Variantes lingüísticas. ¿Qué son las variantes lingüísticas? Variantes o variaciones. Recuerden que cuando hemos estado nosotros estudiando los planos del lenguaje, entonces decíamos que los planos del lenguaje son dos, lengua y habla. Entonces, la lengua, siendo psíquica, es estable, es también el asiento donde están las normas, las reglas de nuestro idioma, por lo tanto permanecen fijas, pero es en el habla donde se producen los cambios, y eso es precisamente lo que vamos nosotros a ver en esta oportunidad, ¿no? Entonces, de manera formal dice ahí, la lengua está sujeta a normas y reglas y son invariables, pero entre los usuarios una lengua sufre cambios, ¿no? Y por diversos factores. Dentro de los factores que nosotros tenemos son los geográficos, sociales, por edad, por ocupación y también por circunstancias en las que se emplea el lenguaje. Entonces vamos nosotros a ir viendo las dos primeras que están ahí, son las que nosotros vamos a tratar en esta mañana, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama la primera? Tenemos variante regional, también se le conoce como variante diatópica o simplemente conocido como el dialecto. Creo que más afinidad tenemos con el término dialecto, ¿no? Pero recuerda, por las mismas características, las causas por las que se produce estas variantes es que se le ha denominado variante regional o variante diatópica. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver aquí las razones geográficas, ¿no? El distanciamiento geográfico de un pueblo a otro pueblo hablando el mismo idioma, ¿no? En este caso el castellano, pero por distancias geográficas, entonces las comunidades, ¿no? Por la misma experiencia, por la misma convivencia, ¿no? Van asumiendo ciertos términos, ¿no? Pequeñas variaciones que poco a poco se van acentuando hasta que se vuelve común en la sociedad, ¿no? Entonces la sociedad asume ese pequeño cambio y lo toma como característico, que lo diferencia del otro pueblo, ¿no? Entonces ahí es donde comienzan a aparecer los diversos matices, los diversos cambios en una misma lengua, ¿no? Debido a la situación geográfica. Entonces, los aspectos en los que cambia, uno de los aspectos en los que se producen estos cambios en el aspecto morfológico. Recuerden, la morfología tiene que ver con la estructura de una palabra. Entonces, ¿qué ha pasado? De que ciertos términos en las comunidades
se les han añadido afijos, específicamente sufijos, ¿no? ¿No? Pongo afijos porque también hay interfijos, entonces ya son dos tipos, ¿no? No solamente son sufijos, sino también interfijos para poder pronunciar la palabra. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Dice pan, el término es pan, dame un pancito, no piden pan, piden pancito, no piden pan, sino piden pancico. Llegan a la tienda y piden un panecillo, ¿entiende? Entonces eso ya se vuelve común, la sociedad lo asume, la sociedad lo hace suyo y lo va reproduciendo y se va acentuando y queda como una marca de esa comunidad. Entonces, ahora, ¿de dónde sacamos nosotros? ¿Cuál es el parámetro donde nosotros tenemos que mirar? Estamos regidos por lo establecido en la RAE. No porque la RAE diga que eso se tiene que hacer, sino porque asume a través de los informantes que tienen los diversos países que ya esta forma de expresión se ha hecho común, lo que se dice en términos contemporáneos, se ha hecho viral, ¿no? Se ha hecho viral de tal manera de que ya todos hablan de esa manera, de esta forma, ¿no? Ya todos le han añadido ese cito, pancico, pancico, panecillo, entonces lo comparten a nivel de los pueblos hispanohablantes y ven que sí, es viral, ha traspasado fronteras, entonces se asume como un término, ¿no? Entonces ya tenemos ahí pancito, pancico, panecillo, ¿no? Momento, momentito, momentico, momentillo. Variaciones morfológicas por la añadidura de afijos. ¿De acuerdo? Entonces, no es el único aspecto en el que se pueden apreciar los cambios por cuestiones geográficas. También resulta que comienzan a darles nuevos significados a los términos. Entonces son variaciones en el aspecto semántico, ¿no? Nuevos significados, por ahí se le ocurre a uno entonces decirle. Entonces la palabra ahorita en un lugar significa en este momento, ya mismo, ahora, ¿no? Entonces ahorita, es ahorita, justamente ahorita, ¿no? Necesito que me traigas un pastel, ahorita, ¡pum! Tiene que salir corriendo a traerlo. Pero dice, necesito un pastel, ya, ahorita lo hago. Entonces ese ahorita lo hago significa 5, 10, 15, 20 minutos. Y el que lo ha pedido no se preocupa porque ese es el significado de la palabra ahorita. Para él ese también es el significado. No significa que lo trae inmediatamente, sino que lo va a traer dentro de un momento. Pero en otras comunidades la palabra ahorita significa un tiempo mucho más grande todavía. Si se lo pides en la mañana, te lo puede traer en la noche. Y el que lo ha pedido no se incomoda, porque ese es el significado, más tarde. ¿De acuerdo? Entonces la palabra ahorita tiene 3 significados. En este momento, luego lo hago, o más tarde lo hago, ¿sí? Otro término, vamos a poner solamente 2, guagua. Guagua en algunos lugares significa bebé, pero en otros sitios significa un automóvil o un bus. En otro lugar significa perro pequeño, e incluso aquí hay una comida, guaguas de pan. No comida, sino es un pan, ¿no? Guaguas de pan, ¿no? Entonces, un término asume diversos significados en diversas comunidades establecidas a distancias. Cambios semánticos. Un tercer aspecto de los cambios se da también en el aspecto sintáctico. ¿Qué tiene que ver lo sintáctico? Lo sintáctico tiene que ver con el orden. Nosotros estamos regidos por una estructura en la que se conoce que sujeto y predicado es el orden correcto de una pronunciación, ¿no? Es cierto, no todos hablamos sujeto y predicado, pero lo hacemos en una situación de entendimiento por conveniencia momentánea. Pero reconocemos que este es el orden, sujeto y predicado. Y si nosotros queremos entender un texto, ahí viene el análisis textual. Si queremos entender un texto, tenemos que ordenarlo primeramente, ¿no? Tenemos que ordenar cuál es el sujeto y cuál es el predicado para poder captar la idea, ¿no? Pero ocurre que hay lugares, aquí en nuestro país, donde uno puede decir de la Juana su hermano se ha perdido, ¿no? Y nosotros tenemos que reproducir eso en el hermano de Juana se ha perdido. Y sin embargo, los hispanohablantes de la primera expresión, ellos consideran que es la forma correcta de decir las cosas.
O sea, no hay un cambio, no hay un cambio, no hay una alteración por cuestiones de entendimiento o por cuestiones momentáneas, sino porque consideran que esa es la estructura, que somos nosotros los que estamos hablando mal el castellano, ¿sí? ¿Qué diciendo pues nomás te has venido? Diciendo que nomás te has venido. Entonces, esos cambios para ellos no son cambios circunstanciales, no son cambios de momento, no, son cambios porque en realidad somos nosotros los que estamos hablando mal para ellos desde su punto de vista, ¿no? Y dentro del aspecto dialectal podemos encontrar todavía un par más de razones, vamos a ver una más solamente nosotros en el aspecto fonético, o sea, la pronunciación, foneo, la pronunciación, ¿no? Algunos hablan cantando, ¿cierto? Una entonación propia tienen, sabemos cuando un argentino habla, che, ¿de acuerdo? Sabemos cuando un chileno habla, como mordiendo las palabras, comiéndoselas, ¿sí? Sabemos cuando un puertorriqueño habla, porque ha desaparecido de su vocabulario la R, no hay R para ellos, ¿cierto? Entonces ya son características propias en la pronunciación, ¿no? Entonces de eso encontramos nosotros aquí algunos ejemplos, Peldel, ¿no? Cinco soles, cinco, esa CI tiene ese sonido, cinco, ¿sí? Señor Comairita, usted tasao, ¿qué hubo, mano? ¿No? O sea, arrastrando las vocales, ¿qué hubo, mano? ¿No? El otro comiéndose algunas, algunas consonantes. Ya son formas establecidas. O sea, va a ser bien raro que dentro de esa comunidad alguien diga, ¿usted? ¿Qué le pasa a usted, señor? Se va a quedar sorprendido, no, porque es ya la marca de la comunidad es UT. Si alguien dice, ¿qué hubo, mano? Entonces lo van a ver raro, ¿no? Porque siempre ya se han acostumbrado a arrastrar, ¿qué hubo, mano? Arrastrar, ¿qué hubo, mano? ¿No? Es más o menos, me hace recordar más o menos cuando aquí en la formación, eh, código de honor, ¿no? Los alumnos dicen, estudio, disciplina, estudio, no es estudio, es estudio, disciplina y superación. Pero cuando dan el código de honor dicen estudio. Entonces así se van acostumbrando poco a poco hasta que eso queda como marca. Ya se vuelve inamovible, ya es el sello de la comunidad. Ya prácticamente es el sello de los alumnos en la secundaria, porque todos los años cuando me toca formación trato de cambiar eso, pero después los escucho, siguen estudio, disciplina y superación. Ese lo alargan, ¿no? Entonces aquí hubo, mano. Entonces es cuestión fonética, ¿sí? Entonces, miren, dentro de lo que viene a ser el cambio dialectal por cuestiones geográficas, se afectan estos aspectos, ¿no? Ahora, hay otro cambio también que ya tiene otra perspectiva, ¿no? Este es el que se conoce como el sociocultural, diastrático o simplemente sociolecto. Ha habido aquí sí una pequeña equivocación anteriormente de pensar que el factor económico era el determinante para establecer, ¿no?, los tres niveles del habla, del cambio sociolecto. Pero ya se entiende claramente el día de hoy que no tiene que ver la parte económica, no es porque uno tiene bastante plata, hable bien, ¿no? Hay gente muy culta que pertenece a la clase media, ¿no?, y la clase baja. Entonces no es un asunto de dinero, sino es un asunto cultural, de formación, de educación, ¿no? Entonces, dentro de este sociolecto se han establecido tres niveles. El nivel super estándar, ¿no?, ligado a todos los movimientos culturales, las ciencias, ¿no?, sobre todo la ciencia, porque para poder establecer una ley, ¿no?, las palabras tienen que ser exactas. No se puede dejar al aire estas cosas. La filosofía también exige términos que sean exactos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos nosotros que en este nivel hay una estabilidad lingüística. ¿Por qué? Porque los habitantes, entre comillas, los habitantes de este nivel se esfuerzan por respetar las normas, por respetar las leyes. Incluso algunos llegan hasta la práctica del cultismo, no ocultismo, sino cultismo, ¿no?, de culto.
usan términos en latín. Entonces, este grupo de habitantes del nivel super estándar están completamente afanados por conservar esa riqueza léxica. A ellos se les añade el segundo nivel, dijimos el uso de cultismo, a ellos se les añade lo del segundo nivel, que vienen a ser los habitantes del nivel estándar. El nivel estándar es aquel nivel que abunda, ¿no? La mayor cantidad de hablantes están en el nivel estándar, porque es el nivel coloquial, el nivel familiar, ¿no? Es el nivel que se utiliza de manera espontánea, los términos no son rebuscados, ¿no? Existen errores, sí, pero son menos frecuentes que la otra capa, la subestándar, ¿no? Y el detalle aquí es que cuando las personas se dan cuenta que están hablando mal, se corrigen, ¿no? Y cuando son conscientes de que les falta ampliar su vocabulario léxico, buscan ampliar su riqueza léxica. O sea, no permanecen estáticos, ¿no? Es por eso que es permanente este cambio, ¿no? Y la diferenciación con el nivel bajo. Entonces, el nivel estándar o familiar es el que más se habla. No hay mucho esmero, ¿no?, por conservar las normas, pero hay respeto por las normas. Me refiero a las normas gramaticales, ¿no? En relación al nivel subestándar, donde el pobre uso del código y sus normas se debe simple y sencillamente a que no quieren respetar ninguna norma lingüística, ¿no? O sea, simplemente no quieren respetar la norma lingüística. Si alguien le quiere corregir, no intenta hacer cambiar, se molestan. Quieren hablar simplemente como quieren. Y aquí también llegan ya a formar parte de este nivel subestándar, ¿no? El uso de los círculos de Lampa, el uso de los apodos, el uso de como una cofradía, ¿no? Una especie de lenguaje secreto que se tiene entre ellos con términos y significados especiales que le dan. Entonces, esa es la diferencia del nivel subestándar, ¿no? El pobre uso del código de sus normas, el compromiso tendríamos que decir, el compromiso con no respetar las normas, ¿no? La incorregibilidad, no aceptan ser corregidos y si alguien los corrige, mantienen simplemente su forma de hablar y punto, ¿no? Entonces, por eso es que constantemente vemos también a personas que hacen uso de lo que se les ha denominado las muletillas, o sea, ¿por qué? Porque no tienen riqueza léxica, no hay palabras, y entonces ellos mismos se dan cuenta que no pueden repetir cosas y entonces caen en el uso de esas muletillas. Así que aquí vamos a terminar nosotros hablando sobre el nivel subestándar y añadiendo un detalle, ¿no? Un hablante puede circular en más de un nivel, básicamente refiriéndonos a lo que está en el nivel estándar y el nivel superestándar, ¿no? El que está en el nivel superestándar lo habla en los círculos oficiales, pero cuando está en la casa no creo que utilice cultismos para hablar con su esposa, con sus hijos, ¿no? Ahí utiliza más bien el lenguaje estándar, ¿no? Igual, un habitante del nivel estándar, cuando le invitan a dar una charla, unas palabras, por decir, en una fiesta, en una celebración especial, se va a preparar, va a preparar su discurso, va a preparar, buscar que todo salga muy bien, que esté bien estructurada las palabras, ¿de acuerdo? Entonces, pero va a ser ocasional, va a ser ocasional. Entonces hay un movimiento entre ciertos niveles, ¿no? Como que de repente el de estándar puede caer también a subestándar, o el nivel super estándar en algún momento puede caer en ese nivel y por las circunstancias no respetar ningún tipo de normas en el momento. Pero tenemos estos tres niveles fijos, ¿no?, dentro de lo que viene a ser el sociolecto o el nivel o la variante diastrática o sociocultural. ¿De acuerdo? Entonces vamos a agradecerles por la atención prestada, esperando de que puedan avanzar con su trabajo en las guías, un repaso también a las guías. Estaremos conversando el día martes temprano, ¿no?, resolviendo algunas preguntas que tengan y complementando también el trabajo que tenemos en nuestras guías. No se olviden, Dios mediante, nos estamos viendo el martes, será hasta una siguiente oportunidad.